Muy buenos días. Gracias por acompañarme en el estudio del capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Recordemos siempre que Lucas recompiló toda información posible respecto de Jesús. Entre los que estaban con él, los que le conocieron, oyeron, familiares de él, en realidad hizo una recompilación bastante completa. Este evangelio se caracteriza por esto. Lucas nunca fue apóstol ni discípulo de Jesús, fue compañero de Pablo, años después que Jesús estuvo aquí en esta tierra. Ahora vamos entonces al capítulo 4. Leo desde el versículo 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 2. Entonces fue tentado, escudriñado por el diablo por 40 días, y no comió nada en esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El diablo estaba tentando a Jesús, estaba escudriñando. Recordemos que Adán cayó por no prestar atención a las palabras que Dios le dijo respecto al árbol del bien y del mal. Y entonces, por esto perdió su puesto como vicerregente, como el cabeza de la humanidad que estaba en comunión con Dios. Perdió esa posición, la cedió a Satanás, y entonces desde ahí la raza humana quedó esclava de Satanás, por supuesto del pecado, este es de buscar la complacencia de los sentidos, y desde ahí vino la miseria para la raza humana, incluyendo la muerte. Jesús estaba en posición de el segundo Adán, quería tomar esa posición de acuerdo al programa de Dios como el Mesías, retomar, quiero decir, esa posición, volver y quitarle a Satanás su autoridad entre los hombres. Y entonces, por esto, él le cuestionó a Jesús sobre la fe, si eres el Hijo de Dios. Recordemos que como Jesús no estaba en función de Dios aquí, aunque Él es Dios y Él es hombre, sin embargo su naturaleza humana era la que predominaba, era la que funcionaba cuando Jesús estuvo aquí. Esto quiere decir que Él no era omnisapiente, no sabía completamente todo respecto al Mesías. Él fue aprendiendo, fue descubriendo que Él era el Mesías, descubriendo, esto es muy interesante. Por esto sabía esto el diablo y por esto le quería hacer dudar las palabras que Dios le dijo en su bautismo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Por esto le dijo, por esto, sabiendo en la posibilidad de que Jesús dudara de las palabras que Dios le dijo, porque, repito, Jesús fue descubriendo que Él era el Mesías, le tentó el diablo a Jesús diciendo, si eres hijo de Dios, o sea, poniendo en duda que Jesús ponga en duda las palabras que el Padre le dijo desde el cielo en su bautismo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, versículo 4, con firmeza le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vez que Jesús hizo esta contestación, bloqueó la tentación de Satanás, porque afirmó que el hombre no solo vive del pan material, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Esto es confirmando Jesús que había aceptado la palabra que Dios le dijo desde el cielo en su bautismo, que eras el Hijo. Y entonces él
confirmó que aceptó esta palabra y por esto le dije, el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo, el versículo 5, lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo el diablo, toda la autoridad y la gloria de estos reinos te daré porque a mí me ha sido entregado. Efectivamente, cuando Adán cayó, fue entregado el mundo, el control del mundo a Satanás. Esto hizo Adán. Y entonces Dios respetó esa decisión de Adán y por esto es que el mundo hasta ahora está bajo el poder del maligno. Y entonces dijo, a mí me fue entregada y a quien quiera le daré. Y si tú te postras ante mí, todo esto será tuyo. Versículo 8. Jesús contestó, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Lo que le estaba proponiendo Satanás es, sabiendo que el Mesías había venido para rescatar al mundo, esto es, rescatar a los reinos de la tierra para Dios, le estaba diciendo, yo te ahorro todo el camino que tienes que recorrer de aquí hasta la cruz y te doy todo el poder, toda la autoridad sobre estos reinos si te postras ante mí y me adoras. Pero Jesús contestó que escrito estaba que solo a Dios hay que adorar. Una vez que falló su segunda tentación, entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, porque escrito está que Dios enviará a sus ángeles, les enviará para que te protejan, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, o sea, no se estrelle en las piedras del piso del templo. Pero Jesús le contestó, ha sido dicho, no tentarás al Señor tu Dios. En esta forma, Jesús le venció a Satanás en toda área que Satanás venció a Adán. Aunque Adán no fue tentado con ninguna de esas tres tentaciones, simplemente fue invitado por Eva a que coma el fruto, desobedeciendo a Dios. Sin embargo, Satanás hizo esas tentaciones para dominar a Jesús, para que él no llegue a ser el segundo Adán, que no llegue a ser el Salvador, el Redentor de la tierra, del mundo. Entonces, una vez que Jesús lo venció, el versículo 13, cuando el diablo terminó todas sus tentaciones, se alejó de Jesús por un tiempo. En esta forma Jesús recuperó el puesto que perdió Adán y por eso él es el segundo Adán. Es importante entender. Así como en Adán la humanidad fue condenada, en Jesús la humanidad que acepta la historia de Jesús es redimida, es salvada. Los versículos 14 y 15. Y regresó Jesús en el poder del Espíritu de Dios a Galilea. Y los dichos acerca de Jesús se divulgaron por toda la región. Y Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos y era muy bien recibido, era alabado por ellos. 16 al 30. Entonces vino Jesús a Nazaret, esto es Galilea también, ¿no es cierto?, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó para leer. No olvidemos que Jesús estaba todavía bajo el pacto antiguo, la ley estaba vigente porque él no había muerto. No olvidemos que al morir Jesús mató a los creyentes de la ley y clavó la ley en la cruz. Porque la ley, si bien fue dada para el bien del hombre, sin embargo Satanás la usó para obligar a los seres humanos a pecar. Bueno, entonces por esto Jesús iba el sábado a la sinagoga. Versículo 17. Y le dieron el libro de Isaías, el profeta. Y Jesús buscó, era un rollo, no era un libro, ¿no es cierto? Buscó en el rollo
Desenrolló el rollo hasta que encontró el lugar donde estaba escrito profecía sobre el Mesías. Jesús buscó la profecía sobre el Mesías y la leyó, versículo 18. Leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los heridos del corazón, para proclamar a los cautivos la remisión de los pecados, y a los ciegos la recuperación de la vista, y a los cautivos la libertad. El 19, para proclamar el año favorable del Señor. Esta profecía fue dada a el profeta Mesías para anunciar la obra del Mesías. Jesús buscó ese pasaje de la Escritura y lo leyó. Como les decía, Jesús iba descubriendo que es el Mesías. Así fue la vida de él, la vida de fe. Fue descubriendo que es el Mesías. Por eso en el versículo 20 leemos, cerrando, envolviendo el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos los de la sinagoga estaban en él, fijos en Jesús. 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes han oído. Y entonces todos testificaban de él, dice el versículo 22, y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Jesús, oyendo estos comentarios, les dijo, ustedes me van a decir esta parábola, médico, cúrate a ti mismo. Jesús dice, esto quiero decir que todo lo que has hecho en Capernaum, hazlo también aquí en Nazaret, tu tierra. 24. Pero les dijo Jesús, en verdad les digo a ustedes que nadie es un profeta aceptado en su propia tierra. En realidad Jesús lo que estaba diciendo es, no me van a aceptar a mí como Mesías, no van a aceptarme. Y entonces, por esto dice, el versículo 25, por esta razón yo voy a hacer lo que ocurrió en el pasado. Y empieza a relatar lo que ocurrió en el pasado. En verdad les digo, dice el versículo 25, que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando fue cerrado el cielo por 3 años y 6 meses. Sin embargo, que hubo una gran hambruna sobre la tierra de Israel. Sin embargo, a ninguna viuda fue enviado Elías, sino más bien a una viuda de Sidón, una viuda gentil. Estaba diciendo que Dios se saltó a su pueblo por la incredulidad de ellos, así como ocurrió en los días de Elías. 27. Asimismo, relato otra historia, muchos leprosos había en los tiempos del profeta Eliseo, pero Dios no curó a ningún leproso de Israel, sino más bien a Naamán el sirio. Cuando escucharon los de la sinagoga esto, versículo 28, se llenaron de ira al oír esto. Y entonces el 29 dice, se levantaron y echaron fuera de la sinagoga y fuera de la ciudad a Jesús y lo llevaron al borde de un precipicio de la montaña sobre la cual estaba edificada la ciudad, para echarle abajo. El 30. Pero Jesús milagrosamente hizo un milagro para salvarse, porque querían matarlo ya antes de que Jesús llegue a la cruz, antes que complete la obra de la salvación. Entonces Jesús escapó, pasó por medio de ellos y se fue en una forma sobrenatural. Versículos 31 al 37. Y entonces Jesús de Nazaret descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba a ellos en las sinagogas en los días de reposo. Y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. 33.
Y en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Cuando Jesús entró en la sinagoga, este hombre que estaba endemoniado con el espíritu inmundo gritó. En realidad no gritó el hombre, sino el espíritu inmundo gritó con una voz muy fuerte. Y Jesús le dijo, Jesús, ¿qué tienes en contra de nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Eres el Santo de Israel, el Santo de Dios. 35. Entonces Jesús le reprendió al espíritu inmundo que estaba en aquel hombre y le dio dos órdenes. Cállate, la primera, y sal de él, la segunda. El demonio lo derribó en medio de los de la sinagoga y salió sin hacerle daño. Y entonces cuando vieron los de la sinagoga lo que ocurrió, lo que hizo Jesús, todos se quedaron asombrados, versículo 36, y conversaban el uno con el otro diciendo, ¿qué palabra es la de este hombre? ¿Qué autoridad para ordenar a los espíritus inmundos? Y ellos le obedecen. 37. Y este rumor de que Jesús expulsaba espíritus inmundos recorrió por toda la región. Jesús, empezando su ministerio al hacer estas obras, hizo que su fama creciera rápidamente. Jesús fue rápidamente conocido. 38 al 41. Ahora Jesús, respecto a esto de los espíritus inmundos, Él les ordenaba que callen. La razón por la que les ordenaba era porque este hombre endemoniado era visto como un loco, como un tonto. Y entonces, si es que los locos y los tontos se ponían a proclamar que Jesús es el Mesías, ¿quién le iba a tomar en serio? Entonces, esta era una estrategia que seguía Satanás y sus demonios. Por esto Jesús les ordenaba callarse, a fin de que no le desprestigien y no desprestigien la inmensa misión de salvación que vino a hacer. 38 al 41. Jesús se levantó de la sinagoga y se fue a la casa de Simón, porque la suegra de Simón se hallaba con fiebre muy alta. Le rogaron por ella. 39. Jesús se inclinó sobre la suegra de Simón, censuró a la fiebre y la sacó. Inmediatamente la suegra se levantó y lo servía. 40. Al ponerse el sol, porque ese era día sábado, ¿no es cierto? Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los llevaron a él para que los curara, para que imponiendo sus manos los curara. También Jesús salvó a muchos locos, a muchos maníacos, porque ellos gritaban, igual con la misma estrategia que les expliqué hace un momento, buscaban desprestigiar a Jesús. Entonces estos locos eran los que estaban proclamando que Jesús es el Mesías. Y decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía por esta razón, porque lo estaban desprestigiando, locos proclamando que Él era el Mesías. ¿Quién iba a hacer caso? Y entonces no les permitió hablar Jesús, aunque ellos sabían que Jesús era el Mesías. 42 al 44. Al día siguiente, Jesús se fue a un lugar solitario, pero las multitudes le buscaban y llegaron donde él estaba, procuraban retenerlo para que no se separara de ellos, porque Jesús les hacía muchos bienes. 43. Pero él les dijo que no podía quedarse con ellos porque debía anunciar la buena nueva a las otras ciudades, porque para esto fue enviado, la buena nueva de la obra del Mesías, para aliviar, solucionar los problemas humanos, resucitar los muertos, curar enfermos y también, por supuesto, remitir pecados. Les dijo que para esto fue enviado a la tierra, para esto vino como Mesías, para proclamar la buena nueva en todos los pueblos y ciudades. Y entonces Jesús predicaba en las sinagogas de Galilea.
Gracias por acompañarnos en el repaso de Lucas 4. Invitamos la próxima semana para continuar el estudio del Evangelio de Lucas. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.